Noticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias por Puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Vamos a revisar las principales noticias de la jornada. Estas y más informaciones están disponibles en Puranoticia.cl. Además, nos puedes ver a través del canal 177 de Zapping y mediante la aplicación móvil de Canal 13 América Vivo. También saludamos a quienes nos acompañan en La Ligua, Cabildo, Papudo, Zapallar, a través del 90.9 en frecuencia modulada, en Valparaíso y Viña del Mar, por el 102.5 en FM y en Los Andes y San Felipe en la señal 96.1. Comenzamos de inmediato con los titulares de esta jornada. Reactivan búsqueda de María Elcira en Limache. Fiscalía despliega nuevo equipo especializado, drones y tecnología para revisar el caso desde el cerro. Conductor salió eyectado tras grave accidente en la ruta 78. Hombre resultó herido luego de volcamiento de un minibús en San Antonio. Caen dos presuntos integrantes del Tren de Aragua. Son acusados de asesinar a un ciudadano venezolano que intentó refugiarse en la consejería de un edificio en Independencia. Gabriel Boric critica embargos a deudores del CAE. Exmandatario acusa a la oposición de impedir una reforma al sistema de financiamiento estudiantil. Partido Comunista busca modificar la ley Naín Retamal. Proyecto elimina la presunción de legítima defensa para policías y reabre el debate sobre seguridad pública. Por su parte, el presidente Kast anuncia rechazo del gobierno a proyecto que modifica la ley Naín Retamal. Contratistas de Codelco iniciaron huelga en División Andina. Movilización incluyó barricadas en acceso a la faena minera en los Andes. CFA advierte que la deuda pública podría llegar al 43,6% del PIB. Organismo analizó el proyecto que aumenta el endeudamiento fiscal para el año 2026. Ya entregados los titulares, vamos de inmediato con las informaciones porque la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso y la Corporación Déficit Cero firmaron un convenio de colaboración para impulsar soluciones habitacionales y fortalecer el trabajo de los municipios en materia de vivienda y desarrollo urbano. Tenemos más detalles en la voz del periodista Daniel Zunino. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Estamos desde Quilpué porque hay una importante alianza para abordar uno de los principales desafíos sociales de la región. Se concretó esta jornada, esta mañana en Quilpué. La Asociación de Municipalidades de la región de Valparaíso y la Corporación Déficit Cero firmaron un convenio de colaboración que busca fortalecer el trabajo de los municipios en materias de vivienda, planificación urbana y acceso a soluciones habitacionales para miles de familias. La actividad se desarrolló en el Centro Cultural Daniel de la Vega y reunió a alcaldes, autoridades también regionales, quienes destacaron la necesidad de avanzar de manera coordinada frente al déficit habitacional que afecta a distintas comunas de la región. Escuchemos palabras entonces del CEREMI de Vivienda y Urbanismo, Marcelo Ruiz. Hay que celebrar esta instancia de la Asociación de Municipalidades. Siempre es importante reunirse a conversar sobre las temáticas urbanas, sobre todo en una situación de emergencia como la que vive Chile hoy en día, en donde tenemos ciudades, el crecimiento de las ciudades está resultando mucho menos sustentable que hace 10 años atrás, donde tenemos abandono en los centros, donde tenemos expansión urbana, tenemos una nueva precarización de las clases medias, hay un proceso de informalización de la sociedad y eso está muy presente en el crecimiento de la región y por tanto es importante reunirse a conversarlo. Tal como escuchamos, Ricardo, el CEREMI de Vivienda y Urbanismo, Marcelo Ruiz, valoró esta iniciativa y destacó la importancia de las alianzas entre el mundo público, municipal
y también estas organizaciones especializadas para enfrentar la crisis habitacional de la región. Desde la Corporación Déficit Cero, su director ejecutivo Sebastián Bowen explicó que este convenio permitirá entregar herramientas técnicas y acompañamiento a los municipios para impulsar proyectos que faciliten el acceso a la vivienda y mejoren el desarrollo urbano de las comunas. Escuchamos también palabras del director ejecutivo Sebastián Bowen. Y ojalá también se pueda extender un trabajo en colaboración. Fundamentalmente por lo siguiente, porque pueden haber distintas miradas respecto al déficit habitacional y la política habitacional en Chile, pero hay algo en que vamos a estar todos de acuerdo. En primer lugar, es que si seguimos haciendo las cosas como las hemos venido haciendo, nos vamos a enfrentar la actual demanda y problemática habitacional que tenemos. Tenemos una verdadera crisis y emergencia habitacional, pero la cual, si sabemos enfrentarla, se puede transformar en una oportunidad de desarrollo para el país. Por su parte, el alcalde de Olmué y presidente de la Asociación de Municipalidades de la región de Valparaíso, Jorge Gil, destacó que los gobiernos locales son la primera puerta de entrada para las familias que buscan soluciones habitacionales, por lo que contar con apoyo especializado resulta fundamental. Escuchemos también palabras del alcalde de Olmué y presidente de la Asociación de Municipalidades, Jorge Gil. Por supuesto que este es un convenio relevante para todas las comunas, los alcaldes de la región, alcaldesa, equipos técnicos. Este convenio con déficit cero, también está presente el CEREMI de vivienda. Creo que están todos los actores en un tema que es muy relevante, que es la vivienda. Sabemos que hay déficit habitacional en cada comuna con diferentes realidades, pero con estas mesas, con metas a corto plazo, nos va a poder dar respuestas a nuestras familias. En tanto, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, señaló que el convenio representa una oportunidad para fortalecer el trabajo colaborativo entre los municipios y avanzar en soluciones concretas para los vecinos que esperan una vivienda. Escuchemos también palabras de la alcaldesa, la dueña de casa de Quilpué, Carolina Corti. Creo que es fundamental tres conceptos que se hablaron: la cercanía, la certeza y la conexión con los territorios. Y eso es lo que de alguna manera se ha logrado con este concepto natural de llegar al 2030 con un déficit cero en emergencia habitacional. La alianza contempla trabajo conjunto en capacitación, generación de diagnósticos, apoyo técnico y elaboración de propuestas que permitan enfrentar de mejor manera el déficit habitacional existente en la región de Valparaíso. Las autoridades coinciden en que el desafío requiere coordinación permanente y una mirada regional que permita acelerar proyectos y entregar respuestas a las familias que aún esperan acceder a una vivienda digna, Ricardo. Bien, gracias Daniel por este contacto, información importante también para los municipios de la quinta región. Estamos en contacto con ustedes dentro de las próximas horas. Que esté muy bien. Bien, vamos a más informaciones porque ya estamos en contacto con Pamela Enríquez, coordinadora de Meteorred Chile, para conversar sobre el sistema frontal que está afectando a la zona central de nuestro país y que durante esta mañana ha dejado precipitaciones en distintos puntos de la región de Valparaíso. Queremos conocer cuánto más va a llover durante esta jornada, cuáles serán las zonas más afectadas, qué ocurrirá con las temperaturas una vez que pase este frente y si debemos prepararnos para nuevas precipitaciones durante los próximos días. ¿Cómo está Pamela? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes y muy bien, gracias. Pamela, ¿cómo ha evolucionado este sistema frontal en la región de Valparaíso durante estas últimas horas? Mira, hemos tenido precipitaciones bastante importantes, principalmente en el sector sur y costero de la región de Valparaíso, donde se ha podido superar incluso los 10 milímetros. Sin embargo, ha avanzado lentamente hacia el norte y en sectores del interior hemos tenido menos precipitación de la esperada. Por ejemplo, en el sector de los valles, en algunos tramos hemos podido llegar solamente a los 2 milímetros y es probable que se mantenga relativamente en ese valor durante las próximas horas. Lo que sí es importante destacar que un sistema frontal frío llegó con temperaturas mucho más bajas y la isoterma cero ha estado bajita también por los 2100 a 2200 metros, por lo cual hemos tenido nevadas desde muy temprano y eso por supuesto que es algo que es
le favorece en demasía porque tenemos sobre unos 10 centímetros de nieve hasta el momento. El sistema frontal va a ir declinando ya durante esta hora. Se espera que todavía continúe algo más durante la tarde, con algunas precipitaciones incluso en la parte norte de la región de Valparaíso, porque también esperamos que llegue algo hacia el sector de Coquimbo y continúen las nevadas durante la tarde. Eso sí, hacia la noche se espera que las nubes disipen y pasemos a otro momento donde una masa de aire frío predomine en el territorio, y es por eso que vamos a tener temperaturas muy frías durante la madrugada y la mañana de este jueves. Pamela, usted lo señalaba ya un poco, pero ¿hasta qué hora debiera mantenerse las precipitaciones en la costa y también cuando lleguen al interior de la región? Sí, mira, ya está declinando. Yo diría que no más allá de las 2, 3 de la tarde podrían pasar las últimas nubes, dejando las últimas precipitaciones. Es muy probable que hacia la precordillera se mantengan hasta aproximadamente las 5 de la tarde, y las nevadas también comiencen a declinar durante ese mismo tramo horario. Ya, y hacia la noche, ya como te comentaba, después de las 6 de la tarde ya no debiesen quedar muchas nubes de precipitaciones y pasando ya cielo mayormente despejado. Conversamos con Pamela Enríquez, coordinadora jefe de Meteorred Chile. Pamela, ¿existen sectores donde podría llover más intensamente o donde se deba poner especial atención durante la jornada de hoy? Yo diría que ya no, estamos ya en el proceso ya de declinación del sistema frontal. Solamente esta lluvia acumulada que se ha mantenido principalmente en la costa, y yo diría que desde Concón hacia el sur, no hacia el norte, y además estas nevadas que ya con antelación ya estaba prevenido esto, porque está cerrado incluso el paso Libertadores, porque tendríamos algo de viento también un poco más intenso. Por lo tanto, más que eso, yo creo que ya no debiese ser solamente esperar que esto pase, las últimas precipitaciones, y esperar también la baja temperatura que podríamos tener durante el jueves. Después de la lluvia viene el frío. ¿Qué temperaturas mínimas esperan para este jueves en nuestra región? Mira, lo principal en los valles y precordilleras serán las zonas con temperaturas mucho más frescas. Amaneceremos con poca nubosidad, por lo tanto se va a escapar abundante calor, digamos, el retenido durante la jornada del día anterior. Así es que las mínimas yo creo que estarán bajo los 5 grados en el sector de los valles, podríamos tener 3 a 4 grados en promedio. Sin embargo, algunos sectores, sobre todo el sector rural, podría llegar incluso hasta 1 grado o 0 grados. También el sector precordillerano. Hay ciertos tramos, como lo rural, como bien comentaba, que es muy probable que tengamos heladas matinales durante este jueves. Lo importante sí destacar que será solo el jueves, porque el viernes llegan nubes nuevamente y eso impedirá que lleguen las temperaturas tan bajas como ese día. Muchas personas sienten que cada vez llueve menos, pero cuando llueve los eventos son más intensos. ¿Esa percepción, Pamela, coincide con lo que muestran los datos climáticos? Sí, pues está ocurriendo. Tenemos quizás menos eventos, como bien tú comentas, de ingreso de sistemas frontales que llegan a la zona central, incluso en nuestra región de Valparaíso. Sin embargo, debido al cambio climático y posteriormente a lo que estamos viviendo hoy con la llegada del fenómeno del Niño, lo que acentúa aún más son estos eventos más extremos, donde las precipitaciones son un poco más distanciadas, ¿no? Un evento de otro, pero cada evento mucho más fuerte, con precipitaciones en corto periodo de tiempo, con precipitaciones del tipo lluvia en sectores donde debiese nevar, y por supuesto eso genera mayor complicación, y es lo que se podría esperar en este invierno a partir de julio aproximadamente, donde las precipitaciones se ven sobre lo normal, y es probable que tengamos precipitaciones abundantes en la región de Valparaíso agosto, septiembre y también octubre de este año. Pamela, y para cerrar, ¿hay algún otro sistema frontal o evento meteorológico que pueda afectar a la región de Valparaíso durante los próximos días o el próximo fin de semana?
Mira, por el momento no se ven precipitaciones, solamente nubosidad y algo de nevadas que podríamos tener el viernes en sectores cordilleranos. No vamos a tener sistemas frontales por estos días. Para la semana del 22, 21, 22 se ve algo de lluvia ahí al comienzo, pero como quedan varios días tenemos que seguir analizando porque es muy probable incluso que esto se debilite. Lo que sí, hacia junio se ve una puerta más abierta, digamos, al ingreso de sistemas frontales y también al fenómeno del Niño, que podría traernos también precipitaciones un poco más fuertes y acumulados mayores. Así es que hay que estar, yo creo, mirando ya hacia el mes de julio, que podría ser mucho más interesante respecto a precipitaciones. Pamela, queremos agradecerle por este contacto y por dejarnos más claro este tema que es súper importante, no solamente para nosotros acá en la zona costera, sino que también para la gente del interior de nuestra quinta región. Por supuesto, pues muchas gracias. Yo encantada, cuando ustedes gusten, estoy nuevamente. Muchos saludos para todos. Gracias. Pamela Enríquez, coordinadora de Meteorred Chile, que estaba con nosotros en esta jornada de día miércoles a través de puranoticia.cl. Vamos a otras informaciones. Una persona lesionada dejó un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este miércoles en la avenida Jorge Montt, a la altura de la playa Las Salinas, en la comuna de Viña del Mar. De acuerdo con la información de Carabineros, el hecho se registró cerca de las 5 de la mañana con 20 minutos, cuando un automóvil Peugeot terminó montado sobre la barrera de contención central de la calzada tras un violento impacto. Por causas que aún se investigan, el conductor habría perdido el control del vehículo. Como consecuencia del accidente, una mujer que viajaba como acompañante resultó lesionada y debió ser atendida por equipos de emergencia. Hasta el lugar concurrieron voluntarios de bomberos y personal del SAMU, quienes trasladaron a la afectada a un recinto asistencial. Carabineros informó además que la conductora del automóvil no se encontraba en el sitio del suceso al momento de la llegada de los equipos de respuesta. Con un nuevo equipo especializado, tecnología de rastreo y líneas investigativas que serán revisadas desde cero, la Fiscalía Metropolitana Occidente busca dar un nuevo impulso a uno de los casos de desaparición más enigmáticos de la región de Valparaíso y que sigue sin respuesta tras más de 2 años. Tenemos más detalles en el siguiente informe. A más de 2 años de la desaparición de María Ercira Contreras, la adulta mayor de 85 años cuyo rastro se perdió en mayo de 2024, la Fiscalía retomó las diligencias de búsqueda en el fondo Las Tórtolas de Limache, último lugar donde fue vista. La investigación pasó recientemente a manos de la Fiscalía Metropolitana Occidente, encabezada por el fiscal regional Marcos Pastén, quien dispuso la conformación de un equipo especializado para revisar el caso y desarrollar nuevas líneas investigativas. En ese contexto, detectives de la Brigada de Ubicación de Personas y de la Brigada de Homicidios de la PDI llegaron desde Santiago para participar en un amplio operativo desplegado en el predio limarchino. Las diligencias contemplan la utilización de drones y otros recursos tecnológicos para rastrear las cerca de 30 hectáreas del recinto, además de la revisión de sectores que ya habían sido inspeccionados anteriormente, pero bajo nuevos criterios investigativos. El abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, dijo que también se realizarán otras diligencias destinadas a profundizar líneas de investigación que consideran incompletas, con el objetivo de obtener resultados concretos en un plazo razonable. La Fiscalía Occidente se encuentra realizando una serie de diligencias decretadas por el fiscal regional señor Pastén en terreno y varias otras que se mantienen bajo reserva durante un tiempo, destinadas a precisar, profundizar y aplicar nuevas técnicas investigativas para tratar de obtener un resultado pronto en relación con el desaparecimiento de la señora María Ercira. Pues también se van a realizar otras diligencias destinadas a repasar líneas de investigación que a nuestro juicio se encuentran incompletas. Sin embargo, las labores en terreno debieron ser suspendidas temporalmente debido al sistema frontal que afecta a la zona central. Mientras tanto, la investigación continúa bajo reserva por decisión de la Fiscalía Metropolitana Occidente. 2 mujeres fueron detenidas por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades tras un operativo desarrollado por Carabineros del OS7 Aconcagua, esto en la comuna de La Ligua. Tenemos más detalles a continuación.
La diligencia se realizó en coordinación con la Fiscalía Local e incluyó el allanamiento simultáneo de 2 viviendas ubicadas en el sector de Pichicuy. Durante el procedimiento, los efectivos policiales incautaron marihuana, clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos utilizados para la dosificación de droga. Las detenidas tienen 24 y 44 años de edad y mantienen antecedentes penales, según informó Carabineros. El operativo contó además con el apoyo de personal del GOPE de Valparaíso y O'Higgins para ejecutar las órdenes judiciales de entrada y registro. Por instrucción del Ministerio Público, ambas imputadas fueron puestas a disposición del tribunal correspondiente para su respectivo control de detención. Vamos a otro tema, una denuncia sobre la situación de una yegua que permaneció varios días a bordo de una embarcación en la bahía de Valparaíso motivó la intervención de diversos organismos públicos y la apertura de un procedimiento administrativo por parte del Servicio Agrícola y Ganadero SAG. El caso fue dado a conocer por la Fundación Mascotalerta, que manifestó preocupación por las condiciones en que se encontraba el animal, cuyo destino final era Rapa Nui. Tras analizar los antecedentes, la Fiscalía determinó que no existían elementos que permitieran configurar un delito de maltrato animal, por lo que no instruyó nuevas diligencias investigativas. Por su parte, el SAC informó que la autorización sanitaria para el traslado había sido otorgada especialmente o inicialmente conforme a la normativa vigente, pero que posteriormente fue dejada sin efecto debido a las circunstancias surgidas durante el proceso, ordenándose el desembarco de la yegua. La embarcación había intentado iniciar viaje hacia Rapa Nui, pero debió regresar por condiciones meteorológicas adversas. Finalmente el animal fue desembarcado, entregado a su propietario y sometido a una revisión que confirmó que se encontraba en buenas condiciones de salud. Un conductor resultó lesionado la mañana de este miércoles luego de sufrir un accidente de tránsito en la ruta 78 a la altura del kilómetro 84 en dirección a Santiago, en la comuna de San Antonio. Según información de Carabineros, al llegar al lugar, los funcionarios encontraron un minibús con daño de consideración y a pocos metros del vehículo a su conductor, que habría sido y salido eyectado a través del parabrisas producto del fuerte impacto. El hombre se encontraba consciente al momento de recibir atención de emergencia, aunque presentaba una lesión en la zona frontal de la cabeza. Posteriormente fue trasladado por personal de SAMU hasta el hospital Claudio Vicuña. Desde el recinto asistencial informaron que el paciente permanece estable y fuera de riesgo vital, mientras que el accidente obligó a restringir temporalmente una de las pistas de circulación durante las labores de emergencia y despeje de la vía. Seis personas detenidas, 14 infracciones cursadas y más de un centenar de fiscalizaciones dejó una nueva ronda impacto realizada en el sector sur de Villa Alemana. El operativo fue desarrollado de manera conjunta por carabineros e inspectores municipales con el objetivo de reforzar la seguridad y detectar personas con órdenes de detención vigentes. Según el balance entregado por las autoridades, 3 personas fueron detenidas por mantener órdenes pendientes, 2 por participar en una riña y 1 por porte ilegal de arma blanca. Además, se cursaron 10 infracciones a la ley de tránsito y 4 a la ley de alcoholes, junto con la fiscalización de locales comerciales del rubro. Durante la jornada se efectuaron 76 controles de identidad y 38 controles vehiculares en distintos puntos considerados de alta incidencia delictual. Desde Carabineros y el municipio señalaron que estas rondas preventivas continuarán realizándose de manera sorpresiva en diversos sectores de la comuna para reforzar la seguridad y aumentar la presencia policial en los barrios. Un hombre fue detenido por Carabineros luego de intentar escapar de un control preventivo realizado en la ruta 60CH en la comuna de Hijuelas. El procedimiento ocurrió a la altura del kilómetro 3,1, mientras personal policial desarrollaba fiscalizaciones vehiculares. Durante el control, el individuo, que se desplazaba en bicicleta, no portaba su cédula de identidad y entregó verbalmente sus datos para ser verificados. Mientras los funcionarios realizaban las consultas correspondientes, el sujeto intentó darse a la fuga, siendo alcanzado y reducido por carabineros en el mismo lugar.
Al revisar la mochila que portaba, los uniformados encontraron elementos utilizados habitualmente para cometer delitos contra la propiedad y una pistola marca Bruni, armamento cuya tenencia y comercialización están prohibidas en Chile, según informó la institución policial. Vamos a otro plano. El conflicto entre la empresa Nexo, contratista de Codelco Andina, y sus trabajadores escaló a una huelga legal, evidenciando las dificultades para alcanzar acuerdos en medio de las demandas por mejoras laborales y económicas. Tenemos más detalles en el siguiente informe. Trabajadores de la empresa Nexo, contratista de Codelco División Andina, iniciaron una huelga legal durante la madrugada de este miércoles tras el fracaso de las negociaciones con la estatal minera. La movilización se desarrolló en la comuna de Los Andes y comenzó con la instalación de barricadas en distintos puntos de acceso a las operaciones mineras. Entre los sectores afectados se encontraron la salida de buses de la división y un tramo de la ruta internacional 60CH, uno de los principales accesos al complejo. La protesta buscó visibilizar las demandas de los trabajadores y ejercer presión en medio del proceso de negociación colectiva que no logró alcanzar un acuerdo. Según registros difundidos en redes sociales, las barricadas generaron interrupciones parciales en la circulación durante las primeras horas de la jornada. Sin embargo, tras conversaciones entre las partes, los bloqueos fueron retirados cerca de las 7 de la mañana, permitiendo la normalización del tránsito en los accesos a División Andina. La tercera acreditación recibió el Hospital Dr. Gustavo Frique de Viña del Mar. Esto luego de cumplir con el 100% de las características obligatorias que le eran aplicables y con el 99% de las que fueron aplicadas en su evaluación. Al respecto, el director del recinto asistencial, Juan Carlos Gac, valoró la instancia y dijo estar orgulloso de los funcionarios del hospital para lograr esta acreditación. En tanto, la agente zonal de la Superintendencia de Salud, Jacqueline Osorio, comentó que es la tercera acreditación que han cumplido con un gran porcentaje. En la instancia, además, se realizó un llamado a la comunidad funcionaria a estar preparados para el próximo proceso de acreditación para el año 2028. Sobre esto, el encargado de calidad del paciente del hospital, Giorgio Riffo, manifestó que la acreditación se logró gracias al esfuerzo de todos los funcionarios. Esta acreditación constituye un proceso de evaluación externa que verifica el cumplimiento de estándares destinados a garantizar una atención segura y de calidad para las personas. De igual forma, se indicó que este reconocimiento es el resultado del trabajo comprometido de miles de funcionarios y funcionarias que día a día ponen a los pacientes en el centro de su quehacer. Vamos a la primera tanda de comerciales de esta jornada de día miércoles y ya estamos de vuelta con más informaciones en Hora de Noticias. Ya volvemos. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Ya estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Vamos a revisar los titulares de esta jornada. Reactivan búsqueda de María Elcira en Limache. Fiscalía despliega nuevo equipo especializado, drones y tecnología para revisar el caso desde cero. Conductor salió eyectado tras grave accidente en Ruta 78. Hombre resultó herido luego del volcamiento de un minibús en San Antonio. Caen 2 presuntos integrantes del Tren de Aragua. Son acusados de asesinar a un ciudadano venezolano que intentó refugiarse en la consejería de un edificio en Independencia. Gabriel Boric criticó embargos a deudores del CAE. Exmandatario acusa a la oposición de impedir una reforma al sistema de financiamiento estudiantil. Partido Comunista busca modificar la ley Naín Retamal. El proyecto elimina la presunción de legítima defensa para policías y reabre el debate sobre seguridad pública. Por su parte, el presidente Kast anuncia rechazo del gobierno a su proyecto que modifica la ley Naín Retamal. Contratistas de Codelco iniciaron huelga en División Andina. Movilización incluyó barricadas en acceso a la faena minera en los Andes. CFA advierte que la deuda pública podría llegar al 43,6% del PIB,
Organismo analizó el proyecto que aumenta el endeudamiento fiscal para el año 2026. Vamos a las informaciones. El juzgado de garantía de Valdivia decretó la prisión preventiva de 4 imputados indicados como líderes de una organización dedicada al tráfico ilegal de productos del mar en distintas regiones del país. Tenemos más detalles en el siguiente informe. Según la investigación, la red operaba entre los lagos, los ríos, la Araucanía y la región metropolitana, comercializando principalmente merluza austral, congrio dorado y locos. La Fiscalía sostuvo que la organización trasladaba grandes volúmenes de recursos pesqueros para evadir controles sanitarios, tributarios y de trazabilidad mediante una estructura compuesta por distintos grupos coordinados. Las diligencias permitieron establecer además la existencia de un esquema de lavado de activos que incluyó la compra de vehículos, propiedades e inversiones inmobiliarias con recursos provenientes de la actividad ilícita. De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, el patrimonio acumulado por la organización alcanzaría los 4.500 millones de pesos, mientras que el perjuicio fiscal por evasión de IVA fue estimado en más de 855 millones de pesos. El tribunal fijó un plazo de 100 días para la investigación y decretó diversas medidas cautelares para los demás imputados involucrados en la causa. Vamos a otra información. Percy Marín se refirió públicamente a la polémica surgida tras la difusión de imágenes íntimas de su ex esposa, la senadora Camila Flores, negando cualquier participación en los hechos. Tenemos más detalles a continuación. A través de un video, el ex consejero regional afirmó que no ha ejercido actos de violencia contra la parlamentaria y aseguró que tampoco participó ni promovió la filtración de material privado. Sus declaraciones se producen luego de que la PDI realizara una diligencia de entrada y registro en su domicilio en el marco de una investigación que también considera el análisis de dispositivos electrónicos entregados voluntariamente por la ex autoridad. Marín sostuvo que rechaza profunda y categóricamente la divulgación de imágenes privadas y señaló que cualquier vulneración a la intimidad de las personas le genera preocupación. Rechazo profunda y francamente lo ocurrido y me preocupa cualquier vulneración de la intimidad y privacidad de las personas. Asimismo, reconoció la existencia de registros obtenidos mediante una plataforma a la que, según indicó, tenían acceso él, su ex esposa y cuidadoras de su hija, agregando que dicho material se encuentra actualmente en manos de la PDI y de su equipo jurídico. Que efectivamente existen videos y registros de estos hechos, los que fueron captados de manera lícita a través de una plataforma, a la cual ambos teníamos acceso, como también las cuidadoras de nuestra hija. Estos videos se encuentran en custodia del equipo jurídico y desde ayer en manos de la PDI. Finalmente aseguró que dejará el caso en manos de sus abogados y de las instituciones encargadas de la investigación, afirmando que esta será su primera y última declaración pública sobre la controversia. Vamos a otro tema. Gabriel Boric cuestionó el embargo de cuentas bancarias a deudores del CAE y aseguró que estas medidas generan un fuerte impacto en la economía familiar. El exmandatario responsabilizó a la oposición por no haber respaldado una reforma del sistema del financiamiento estudiantil y pidió avanzar tanto en soluciones para los deudores como en mayores herramientas para combatir el crimen organizado. Hay más detalles en el siguiente informe. El expresidente Gabriel Boric cuestionó los embargos de fondos realizados a deudores del crédito con aval del Estado, luego de que en los últimos días se conocieran casos de personas cuyas cuentas bancarias fueron intervenidas por la Tesorería General de la República. A través de una publicación en la red social X, el exmandatario manifestó su rechazo a estas medidas y responsabilizó a la oposición por no haber respaldado durante su gobierno el proyecto que buscaba reemplazar el CAE por un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Boric sostuvo que miles de personas continúan enfrentando una pesada carga financiera producto de sus deudas estudiantiles y afirmó que los embargos generan graves consecuencias para las economías familiares. Además, comparó esta situación con el rechazo de sectores de derecha a iniciativas destinadas a levantar el secreto bancario para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero. El ex jefe de Estado cuestionó lo que calificó como una contradicción en las prioridades políticas, señalando que existe dureza con las familias endeudadas, pero flexibilidad frente a herramientas para perseguir los recursos de organizaciones criminales. Finalmente expresó su solidaridad con las personas afectadas por los embargos y llamó a retomar la discusión sobre un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior,
junto con fortalecer las medidas para combatir el crimen organizado y sus rutas del dinero. Tenemos más informaciones. La iniciativa propone eliminar la figura de la legítima defensa privilegiada que actualmente ampara a carabineros y funcionarios de gendarmería cuando utilizan la fuerza en determinados procedimientos. Además, plantea restituir una redacción anterior del delito de apremios ilegítimos, figura que sanciona eventuales abusos cometidos por agentes del Estado. Desde el Partido Comunista sostuvieron que el proyecto no elimina el derecho a legítima defensa, sino que busca que policías y civiles se rijan por las mismas normas establecidas en la legislación general. La propuesta generó inmediatas críticas desde sectores oficialistas. El senador Andrés Longton afirmó que cualquier modificación significaría debilitar la protección jurídica de las policías y retroceder en materia de seguridad pública. Con el ingreso de esta iniciativa, el Congreso volverá a debatir sobre los alcances de la ley Naín Retamal, el uso legítimo de la fuerza por parte de las policías y el equilibrio entre seguridad pública y resguardo de los derechos ciudadanos. El presidente José Antonio Kast anunció que el gobierno se opondrá al proyecto impulsado por la bancada del Partido Comunista que busca eliminar la presunción legal de legítima defensa contemplada en la ley Naín Retamal. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario reafirmó el respaldo de su administración a Carabineros y aseguró que el Ejecutivo defenderá las herramientas legales destinadas a combatir la delincuencia y el crimen organizado. Nuestro gobierno ha respaldado y seguirá respaldando con toda la fuerza posible el trabajo y compromiso de Carabineros de Chile en la protección de todos los chilenos, señaló. Asimismo, sostuvo que se opondrán a todas las iniciativas que, al juicio del gobierno, busquen estar o restar garantías o facultades a las policías para enfrentar la delincuencia. Con ello, La Moneda fijó su posición frente al proyecto presentado por parlamentarios comunistas, anticipando un debate político y legislativo que promete enfrentar nuevamente visiones contrapuestas sobre seguridad pública y el uso de la fuerza policial. 6 personas fueron detenidas por la Policía de Investigaciones tras un operativo que permitió desarticular una organización familiar dedicada al tráfico de drogas, esto en la comuna de Quilicura, en la región metropolitana. El procedimiento fue ejecutado por detectives del equipo MT0 en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en el marco de una investigación de la infracción a la Ley 20.000 de drogas y a la Ley de Control de Armas. La causa, denominada Las Palomeras, permitió establecer que la organización operaba en la población La Epopeya, donde acopiaba y comercializaba sustancias ilícitas. Durante la diligencia se realizaron 5 entradas y registros simultáneos en distintos inmuebles del sector. Como resultado fueron detenidos 5 hombres y una mujer, todos mayores de edad. La PDI incautó pasta base y cannabis sativa equivalentes a más de 1.200 dosis de droga, además de más de 6 millones de pesos en efectivo, un arma artesanal, un cartucho calibre 12, vehículos, teléfonos celulares, joyas y elementos utilizados para la dosificación y distribución de drogas. El juzgado de garantía de Cañete decretó la prisión preventiva de 4 integrantes de la resistencia mapuche, la Quenche, imputados por una serie de delitos cometidos en la provincia de Arauco. Hay detalles a continuación. Los acusados fueron formalizados por robo con intimidación reiterado, incendios reiterados, quema de vehículos y homicidio simple, todos en calidad de consumados. La investigación apunta a hechos ocurridos en septiembre, cuando un grupo armado ingresó a 3 viviendas del sector Yoncao, intimidó a sus ocupantes, sustrajo especies y vehículos y posteriormente incendió los inmuebles afectados. Tras estos ataques, los involucrados interceptaron un automóvil que circulaba por un camino rural, situación que terminó con la muerte de uno de sus ocupantes tras recibir un impacto balístico. Las diligencias desarrolladas por equipos especializados permitieron establecer la participación de los imputados en los hechos investigados. El tribunal estimó que la libertad de los acusados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que ordenó su ingreso a prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.
Vamos a otra información. El complejo penitenciario de La Serena implementará un nuevo régimen especial de máxima seguridad destinado a internos vinculados al crimen organizado y de alto compromiso delictual. Tenemos más detalles en el siguiente informe. La medida considera adecuaciones de infraestructura, equipamiento y protocolos operativos para reforzar las condiciones de control, vigilancia y segregación de la población penal de mayor peligrosidad. El proyecto contempla la habilitación de 2 nuevos módulos, el 31 para condenados y el 32 para imputados, incorporando 100 nuevas plazas de máxima seguridad. Las obras incluirán el fortalecimiento de barreras físicas, mejoras en los sistemas de monitoreo electrónico y mayores controles sobre los desplazamientos al interior del recinto. También se aplicarán protocolos especiales para visitas, encomiendas y comunicaciones, además de procedimientos diferenciados según la condición procesal de cada interno. Las autoridades señalaron que la iniciativa busca fortalecer el control penitenciario sobre personas privadas de libertad vinculadas al crimen organizado, elevando los estándares de seguridad en uno de los principales recintos penales de la macrozona norte del país. En otras informaciones, Carabineros y la Fiscalía ECO detuvieron a 2 ciudadanos extranjeros acusados de participar en el homicidio de un hombre venezolano de 28 años, hecho ocurrido en abril pasado en la comuna de Independencia. Detalles a continuación. De acuerdo con la investigación, la víctima fue interceptada por 2 sujetos armados que descendieron de un vehículo frente a un edificio ubicado en calle Besanilla, en la región metropolitana comuna de Independencia. Al percatarse del peligro, intentó refugiarse en la conserjería del inmueble, pero uno de los atacantes ingresó tras él al recinto y le disparó en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar. El crimen fue presenciado por la pareja de la víctima. Las diligencias realizadas por el OS9 y el Lavocar de Carabineros permitieron reconstruir la huida de los involucrados mediante cámaras de seguridad y diversas pericias técnicas, logrando identificar y ubicar a los presuntos responsables. Los detenidos corresponden a un ciudadano venezolano de 27 años y a un ciudadano ecuatoriano de 29, este último con antecedentes penales por delitos de robo y otros ilícitos. Según los antecedentes reunidos por la Fiscalía, el homicidio estaría relacionado con conflictos internos asociados a la organización criminal Tren de Aragua. Al respecto se refirió el teniente coronel de Carabineros, Fernando Bozo. Habría pertenecido al Tren de Aragua, a esta organización criminal, y el cual por diferencias con partes de sus líderes y sus integrantes se habría descolgado y habría comenzado a realizar actividades ilícitas fuera de la venia o la autorización de los líderes del Tren de Aragua. Es así que luego de múltiples amenazas, este sujeto es interceptado y es acribillado por obviamente realizar estas acciones ilícitas fuera de esta organización. Durante los allanamientos se incautaron 2 armas de fuego, una de ellas con encargo vigente por un asalto bancario ocurrido en 2022, además de municiones, drogas, 11 teléfonos y más de 2 millones de pesos en efectivo junto a dólares, euros y otras divisas. Tenemos información policial, la vamos a revisar a esta hora en la voz de Daniel Zunino. Te escuchamos, Daniel. ¿Cómo estás, Ricardo? Nuevamente, así es, más de 549.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando fueron incautadas por Carabineros durante un operativo realizado en la comuna fronteriza de Colchane, en la región de Tarapacá. El procedimiento se originó mientras funcionarios efectuaban patrullajes preventivos en la ruta 15CH, donde detectan un camión que circulaba en dirección al sector de Mauque. Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes del vehículo abandonan el camión y escapan a pie por la pampa, aprovechando la oscuridad y las características geográficas del lugar. Tras revisar el contenedor, los efectivos encuentran una gran cantidad de cajas con cigarrillos de distintas marcas ingresados ilegalmente a nuestro país. Al respecto se refirió el teniente coronel Rodrigo Hidalgo, subprefecto fronterizo de Tarapacá. Escuchemos. Incautación de 549.000 cajetillas de cigarros, productos de contrabando que iban a abandonar nuestro territorio por pasos no habilitados. Personal de la subcomisaría Colchane logró la incautación y detención del vehículo y todos los antecedentes puestos a disposición del Ministerio Público. Tal como lo dijimos, el conteo posterior permitió establecer el decomiso de 1.099 cajas equivalentes a 549.500 cajetillas de cigarrillos de contrabando. Desde Carabineros señalan que este operativo forma parte de las acciones
permanentes para combatir el crimen organizado y el contrabando en la zona fronteriza del norte de Chile. Bien, Daniel, agradecido por este contacto y por supuesto por dejarnos bien informados en esta jornada de Hora de Noticias. Gracias. Que esté muy bien. El periodista Daniel Zunino con nosotros, momento oportuno para hacer un nuevo alto y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Entramos ya en un nuevo bloque de Hora de Noticias y revisamos oportunamente los titulares. Reactivan búsqueda de María Elcira en Limache. Fiscalía despliega nuevo equipo especializado, drones y tecnología para revisar el caso desde cero. Conductor salió eyectado tras grave accidente en ruta 78. Hombre resultó herido luego del volcamiento de un minibús en San Antonio. Caen 2 presuntos integrantes del Tren de Aragua. Son acusados de asesinar a un ciudadano venezolano que intentó refugiarse en la consejería de un edificio en Independencia. Gabriel Boric critica embargos a deudores del CAE. Exmandatario acusa a la oposición de impedir una reforma al sistema de financiamiento estudiantil. Partido Comunista busca modificar la ley Naín Retamal. Proyecto elimina la presunción de la legítima defensa para policías y reabre el debate sobre la seguridad pública. Por su parte, el presidente Katz anuncia rechazo del gobierno a proyecto de modificación de la ley Naín Retamal. Contratistas de Codelco iniciaron huelga en División Andina. Movilización incluyó barricadas en acceso a la faena minera en los Andes. CFA advierte que la deuda pública podría llegar a 43,6% del PIB. Organismo analizó el proyecto que aumenta el endeudamiento fiscal para el año 2026. Vamos al detalle de las informaciones. La Comisión Económica del Senado analizó la resolución del Servicio de Impuestos Internos que habilita el pago de IVA para plataformas de apuestas y casinos en línea que operan sin domicilio ni residencia en Chile. Hay más detalles a continuación. Durante la sesión, parlamentarios expresaron su preocupación por el impacto de la medida, recordando que la Corte Suprema ha declarado ilegal esta actividad y que actualmente existe un proyecto de ley para regularla. Los senadores cuestionaron que el Estado permita el pago de impuestos a estas plataformas de apuestas y casinos en línea que operan sin domicilio ni residencia en Chile, argumentando que podría interpretarse como una validación o legitimación de una actividad considerada ilícita. Ante los cuestionamientos, el director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, explicó que la resolución busca permitir el cumplimiento tributario respecto de operaciones que efectivamente se han realizado en el país. La autoridad sostuvo que la legislación vigente no distingue entre actividades lícitas o ilícitas para efectos del cobro de impuestos y que al servicio no le corresponde pronunciarse sobre la legalidad de dichas plataformas. Tras el debate, la Comisión de Economía acordó enviar un oficio a la Corte Suprema e invitar al ministro de Hacienda y a la Superintendencia de Casinos a una próxima sesión para profundizar el análisis de la medida. El presidente de la República, José Antonio Kast, visitó el Servicio de Evaluación Ambiental y destacó los resultados obtenidos durante los primeros 3 meses de gestión en materia de evaluación y aprobación de proyectos de inversión. Tenemos más detalles a continuación. Según informó el gobierno, el SEA aprobó 72 iniciativas por un monto total de 16.000 millones de dólares, las que podrían generar hasta 46.300 puestos de trabajo durante su ejecución. Además, mayo se convirtió en el mes con mayor volumen de inversión aprobado desde que existen registros del sistema, alcanzando los 13.962 millones de dólares. Las autoridades también informaron que actualmente existen 379 proyectos en evaluación a nivel nacional, equivalente a más de 91.000 millones de dólares en inversión potencial. Entre las iniciativas en trámite destacan proyectos ubicados en las regiones de Magallanes y Antofagasta, mientras que los sectores de energía y minería concentran la mayor parte de inversión en evaluación.
El Ejecutivo aseguró además que en menos de 90 días se logró destrabar más de 50 proyectos pendientes de resolución administrativa, junto con reducir los tiempos de dictación de resoluciones desde 6 meses a un promedio de 15 días. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. El Consejo Fiscal Autónomo expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara su análisis sobre el proyecto de ley que autoriza un mayor nivel de endeudamiento para el gobierno central durante el año 2026. Tenemos más detalles a continuación. Según el organismo, las necesidades de financiamiento han aumentado debido a un mayor déficit fiscal, un mayor uso de activos del Tesoro Público y ajustes en las proyecciones de ingresos y gastos del Estado. El Consejo Fiscal Autónomo señaló que el Ejecutivo deberá definir si cubre estas necesidades mediante nueva deuda, una reducción adicional de activos fiscales o a través de un mayor ajuste en el gasto público. De aprobarse esta iniciativa, la deuda bruta del gobierno podría alcanzar entre un 43,4% y un 43,6% del Producto Interno Bruto durante 2026, dependiendo del desempeño de la economía. La presidenta del organismo, Paula Benavides, advirtió que una deuda más elevada implica mayores costos por intereses, reduce el margen de acción fiscal ante futuras crisis y puede encarecer el acceso al crédito para familias y empresas. Ante este escenario, el Consejo Fiscal Autónomo reiteró la necesidad de avanzar en medidas de consolidación fiscal y generar fuentes permanentes de financiamiento que permitan estabilizar la deuda pública por debajo de niveles considerados prudentes. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Ustedes nos ven en la televisión, nos escuchan en la radio y nos lee en la web. Vamos a más informaciones porque el Ministerio de Hacienda firmó el nuevo decreto de política fiscal, documento que establece una reducción gradual del déficit estructural y fija una meta de deuda pública de mediano plazo que equivale a un 45% del Producto Interno Bruto. La planificación considera que el déficit estructural disminuya desde un 2,6% del PIB en 2026 hasta un 1,5% en 2030, mediante una trayectoria de ajuste progresivo durante los próximos años. Desde la cartera señalaron que el objetivo es estabilizar la deuda pública, fortalecer las finanzas del Estado y generar condiciones favorables para la recuperación económica. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, afirmó que la situación fiscal heredada resultó ser más compleja de lo previsto, por lo que el gobierno impulsará medidas de responsabilidad fiscal junto con políticas orientadas al crecimiento. La estrategia contempla 4 ejes principales: recuperación económica, racionalización del gasto público, modernización de las empresas estatales y una gestión más eficiente de los activos y pasivos fiscales. Según el Ejecutivo, la combinación de disciplina fiscal y el crecimiento económico permitirá fortalecer los ingresos del Estado, promover la inversión y generar mayores oportunidades de empleo para las familias chilenas. Bien, momento oportuno ya a esta hora para revisar lo que trae nuestro portal de puranoticias.cl. Ya comienza a desplegarse en pantalla lo que es el titular principal, que señala: cruzada municipal para combatir el déficit habitacional toma forma con firma de importante alianza en la región de Valparaíso. De acuerdo a suscrito entre la Asociación de Municipalidades de la región de Valparaíso y la Corporación Déficit Cero, tiene como objetivo principal fortalecer el trabajo edilicio para hacer frente a la crisis habitacional que afecta a miles de familias en 38 comunas. Caso María Elcira. Nuevo equipo investigador intensifica los rastreos con equipos tecnológicos en el Fondo Las Tórtolas en Limache. Vamos a otras informaciones que trae nuestro portal puranoticias.cl. Encuesta CEP. 52% desaprueba la forma en que el presidente Kast conduce el gobierno, mientras que un 34% la aprueba. Contralora niega supuestas gestiones de Hermosilla a su favor y afirma que no lo conozco y jamás le he solicitado nada. Quirós defiende el plan de reconstrucción y responde al Consejo Fiscal Autónomo. Solo repite lo que nosotros escribimos. Mi ministro Alvarado atribuye a promesa de condonación de Boris gran parte del problema de morosidad del CAE. Murió mientras buscaba refugio. Detienen a 2 sujetos vinculados al tren de Aragua por homicidio en Independencia.
Vamos a lo último que ha llegado ya a nuestro portal y habla de la encuesta CEP. El 52% desaprueba la forma en que el presidente Kast conduce el gobierno, mientras que un 34% lo aprueba. En la región de Valparaíso, cruzada municipal para combatir el déficit habitacional toma forma con firma de importante alianza en la región de Valparaíso. En deporte, Javier Correa se disculpa por dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa. Fueron desacertados y en caliente, dijo. En el plano nacional, Quirós defiende al plan de reconstrucción y responde al Consejo Fiscal Autónomo, solo repite lo que nosotros escribimos. Y ya lo señalábamos, Contralora niega supuesta gestión de Hermosilla a su favor y afirma que no lo conozco y jamás le he solicitado nada. El ministro Alvarado atribuye promesas de condonación de Boric y gran parte del problema de morosidad del CAE. Esto es lo que trae a esta hora nuestro portal puranoticia.cl. Vamos a conversar ahora con la diputada Marcela Hernando del Partido Radical, que fue designada presidenta de la Comisión Revisadora de Acusación Constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La instancia quedó conformada mayoritariamente por parlamentarios de oposición y tendrá la tarea de analizar los antecedentes del libelo, escuchar a las partes involucradas y emitir un informe que posteriormente será votado por la sala de la Cámara. Además de esta discusión, se produce en medio del debate por el aumento del endeudamiento fiscal y la denominada mega reforma que impulsa el gobierno, temas que siguen concentrando la atención del Congreso. Diputada Marcela Hernando, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada en puranoticia.cl. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Ahora no me equivoqué de nombre. Sí, estamos bien. Diputada, usted fue elegida presidenta de esta comisión. ¿Cuál será el criterio que va a primar en la revisión de esta acusación constitucional? Bueno, la sala nos mandata y es un mandato súper serio en términos de pedirnos ecuanimidad, la posibilidad de que seamos súper objetivos y que además le permitamos a todo el mundo, tanto a la parte acusadora como a la parte defensora, que ejerzan sus derechos a un debido proceso. En ese contexto, entonces, es que vamos a operar. Diputada, ¿ya han tenido acceso al detalle completo del libelo y cuál es su primera impresión respecto a estos fundamentos que se presentan? Sí, yo no puedo entrar a comentar el fondo de la acusación. Les adelanto que es un mamotreto de 471 páginas. Ha habido varias versiones en relación a eso, algunas hablaban de 60 páginas, etcétera, pero la verdad es que hubo varios primeros borradores que estuvieron circulando. Entonces, todavía no termino de leerlo completo, pero tenemos tiempo porque entiendo que hoy día, de acuerdo a la información que se me dio por parte del secretario de la comisión, iba a ser notificado el ex ministro y desde allí corren 10 días para que él presente su defensa, él en persona o a través de su abogado. Conversamos con Marcela Hernando, diputada del Partido Radical. Los acusadores sostienen que Nicolás Grau tendría responsabilidad política en el deterioro de las cuentas fiscales. ¿Eso, a su juicio, diputada, es materia de una acusación constitucional? Bueno, no me puedo pronunciar por adelantado, sin haber escuchado, además, la defensa y a los expertos que vamos a invitar. Lo que sí decir es que estas acusaciones normalmente tienen componentes que son de tipo administrativo, político, y que en el fondo lo que le toca a la comisión es revisar si es que hubo transgresiones a la ley y a la Constitución. Eso es lo que tenemos que abocarnos nosotros y revisar aquello. Diputada, ¿dónde está la línea que separa una mala gestión política de una infracción inconstitucional que justifique destituir o tal vez inhabilitar a una ex autoridad?
Yo creo que una de las discusiones que está habiendo en este minuto, o sea, cuando me refiero a este minuto, porque viene hace rato el cuestionamiento de que se utiliza una herramienta que busca verificar si es que hubo transgresiones a la Constitución y las leyes, pero transformándolo en una herramienta política para hacer un juicio político respecto de un ministro u otra autoridad. En ese contexto, a mí me parece que lo más importante es que tan bien fundamentada está la acusación y si esta corresponde o no corresponde a una falta a la Constitución. Conversamos a esta hora con Marcela Hernando, diputada del Partido Radical, a través de puranoticia.cl, en la radio, en la televisión, en la web. Diputada, ¿les preocupa que esta acusación termine cruzándose con discusión de la reforma fiscal y también el proyecto que aumenta el endeudamiento del Estado? Yo creo que el ambiente está súper enrarecido, que además hay mucha información circulando respecto de los temas económicos, que la ciudadanía puede ver inclinada su opinión en un sentido o en otro. Desde ese punto de vista, sí, yo creo que enrarece más el ambiente y lo polariza. Estamos conversando con Marcela Hernando, diputada del Partido Radical, a través de Pura Noticia. Desde algunos sectores han planteado que la acusación o acusaciones constitucionales se están transformando, y esto viene ya de hace algún tiempo, en herramientas políticas más que jurídicas. ¿Usted, diputada, comparte esta preocupación? Yo creo que sí, y soy partidaria de esta revisión de la que hablábamos recién en términos de hacer una modificación, porque en un régimen que es presidencial, donde la confianza política y los actos políticos dependen del gobierno de turno, no me refiero ni a este, ni al pasado, ni a todos, pero aquí se ha usado, en Chile, se ha usado políticamente desde el siglo pasado. O sea, ha habido algunos periodos en los que ha habido incluso 13 destituciones de ministros en un periodo gubernamental. Entonces yo creo que no se puede llegar a esos extremos y que sería mejor tal vez modificar un poco las reglas para utilizar esta herramienta. Pero fueron más las que fracasaron que las que dieron luz verde a una destitución, diputado, ¿no? En el periodo pasado sí. Sí, pero me estoy refiriendo a algunos periodos gubernamentales del siglo pasado. Aquí hay un punto bastante claro. La comisión está compuesta por la mayoría de oposición. ¿Usted cree que aquí también van a haber algunas suspicacias con respecto a que la comisión está mayoritariamente compuesta por ustedes? Como oposición me refiero. Siempre las hay, pero esto es fruto absoluto del azar. Como ustedes ven, es una tómbola con una bolita y ahí no hay nada que hacer. Y en ese contexto, la invitación es a que todos y cada uno de nosotros asumamos lo más responsablemente posible esto y que además nos mantengamos firmes en esto de no pronunciarnos previamente, porque eso podría significar una invalidación de nuestra actuación. No podemos tener un juicio formado, sino hacernos realmente parte de la investigación que se da en muy pocos días. Esto sería como ser juez y parte, ¿no? Sí, yo creo que no corresponde que ninguno de nosotros se pronuncie por adelantado. Diputada, si esta acusación prospera, ¿qué señal le estaría dando a los futuros ministros de Hacienda respecto a las decisiones económicas que adopten durante sus gestiones? Bueno, tanto usted como yo y la opinión pública ha escuchado a economistas, a ex ministros y a mucha gente que se ha pronunciado a través de la prensa. Y en ese contexto decir que vamos a tratar de escuchar a aquellas personas que han desempeñado el cargo previamente, sin sesgo político, en el sentido de que vengan de las más diversas tendencias políticas, escucharles su opinión y formarnos la nuestra propia al interior del trabajo de la comisión.
porque la verdad es que no podríamos estarnos, incluso deberíamos tratar de funcionar así como con una anteojera estos días previos respecto de las opiniones que aparecen en la prensa. Para los comunes y corrientes, para nuestros auditores y televidentes, ¿cuál es la forma de comenzar ya el trabajo de esta comisión que va a revisar esta acusación constitucional contra el exministro Grau? ¿Ustedes tienen un tiempo determinado? ¿Cuándo comienza ya uno a saberse cuál es el final de esta historia en el fondo? Que todo el mundo también va a estar bastante atento y preocupado de ello. Bueno, los plazos no dependen solamente de nosotros, también dependen del acusado. ¿En qué sentido? Hoy día, que es el día que me han notificado que él va a tomar conocimiento oficialmente de esta acusación, empiezan a correr 10 días, que son de él. Podría responder mañana, como podría responder pasado, o podría responder el día 10. Ese día 10 se cumple el día lunes 22. Hasta entonces nosotros podemos sesionar, pero es facultativo, y si lo hacemos, si sesionamos, que estamos convocados para sesionar nuestro próximo lunes, y ese día lo que vamos a hacer es entrevistar probablemente a algún experto, porque como les digo, nosotros no podemos entrar en el fondo de la acusación hasta que no recibamos la respuesta del acusado. Y como les digo, esa respuesta es variable el día en que la vamos a recibir. Desde allí en adelante, que nosotros recibimos su respuesta, que puede ser escrita o en persona, puede ser por intermedio del abogado también, nosotros empezamos a contar 6 días. Y esos 6 días son para la deliberación propiamente tal, la entrevista de expertos ya entrando en el fondo de la acusación. Y la idea es ser súper ecuánime en recibir a personas que estén a favor de la acusación como aquellas que estén a favor de la defensa. Luego de esos 6 días, entonces, terminado el trabajo, se vota y se lleva a la sala de inmediato. Y eso podría ocurrir en un fin de semana, podría ocurrir en la semana distrital, en cualquier momento. O sea, protocolarmente es el paso a paso. Aquí no hay tiempo ni de finalización. Puede ser muy rápido como puede ser también muy larga en el tiempo, en la determinación final de lo que es esta comisión, ¿no? Lo que está establecido son los tiempos máximos. Y los tiempos máximos son 10 días para él y 6 días para nosotros como comisión. Estos 6 días, bueno, ya lo decía usted que puede ser dentro del plazo muy rápido, y eso me llamó la atención, que usted dice, si esto él puede declarar mañana, esto puede ser bastante rápido, pero como también podría ser demasiado lento. Bueno, para el común de las investigaciones es un plazo bastante breve si uno piensa que son alrededor de 2 semanas, un poquito más de 2 semanas, en comparación a lo que ocurre en otras instancias donde se analizan otro tipo de libelos. Diputada, muchos ciudadanos ven con distancia estas discusiones institucionales y se preguntan, ya finalmente con este contacto, por algo muy concreto. Si el país enfrenta un déficit fiscal, más deudas y problemas de crecimiento, ¿esta acusación ayuda a resolver estos problemas o corre riesgo de transformarse en una disputa política que distrae el debate de fondo? La acusación no va a ir a corregir ningún aspecto. Lo que va a hacer es pronunciarse respecto de si el exministro habría cometido algún dolo, si lo habría hecho intencional, si no lo hizo intencional, si es una práctica habitual o no es una práctica habitual, y mucho de eso vamos a llegar al convencimiento escuchando a otros ministros de Hacienda, probablemente. Diputada Marcela Hernando, agradecerle por este tiempo y por dejarnos más clarito este tema que de verdad que está en la palestra pública de nuestro país. Muchas gracias a usted. Gracias, buenas tardes. Bien, vamos a otras informaciones, vamos a seguir profundizando también en el mismo tema, porque vamos a revisar lo que es un extracto de la entrevista que realizamos en puranoticias.cl esta mañana
con el diputado por la región de los Lagos, Alejandro Bernales, que fue sorteado como integrante de la comisión revisora que deberá analizar la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Una instancia que tendrá la tarea de revisar los antecedentes del libelo y emitir una recomendación antes de que la Cámara de Diputados vote su eventual aprobación o rechazo. Sí, primero que todo recordarle a todos quienes nos están viendo hasta ahora que cuando hay acusaciones constitucionales, el proceso de elección de los parlamentarios que componen la comisión, ¿cierto? La comisión que va a revisar la acusación constitucional es de 5 integrantes. Y esos 5 integrantes, como ustedes bien pudieron ver en las imágenes que están de apoyo, se sortean, cada uno tiene un número, cada uno de los parlamentarios tenemos un número. Es una tómbola, básicamente. Exactamente, una tómbola. Cada uno tiene un número de acuerdo al orden alfabético, ¿no? Yo en este caso yo soy el número 17 y dentro de las 5 bolitas apareció el número 17, por lo tanto mi nombre. Entonces nosotros hoy día, ya que fuimos seleccionados justamente al azar, tenemos una gran responsabilidad de estar en esta comisión, una comisión que debería durar máximo un mes, que es la proyección que tenemos nosotros, dado cierto los plazos que tiene el exministro para contestar, para tener audiencias. Hoy día, por ejemplo, nosotros estamos programando las comisiones para sesionar en paralelo a la sala y poder escuchar a algunos expertos. Mencionar que antes que venga el exministro, nosotros podemos recibir audiencias solo de carácter técnico, no referirnos al fondo de la acusación. Y es lo que podemos hacer hasta que el ministro, ¿cierto?, pueda justamente asistir a la comisión de la acusación constitucional. Por lo tanto, evidentemente esto es una tarea bien grande, en el sentido de que acá nosotros lo que se debe hacer en cualquier comisión de una acusación constitucional es evaluar en el mérito la acusación y comenzar a separar los caracteres que son más bien técnicos también de los que son políticos en la acusación. Diputado, ¿y cuál, bajo su punto de vista, por supuesto, debería ser el principal criterio para poder analizar este libelo? ¿Las responsabilidades políticas o más bien la existencia de infracciones constitucionales que hayan sido concretas? Yo creo efectivamente que tiene que ver con las infracciones, las posibles infracciones constitucionales, ¿no? Yo creo que en esto, y yo quiero hacer un llamado acá también a los colegas parlamentarios, porque he visto hartas declaraciones en prensa, quienes ya están a favor, sin antes haber leído siquiera esta acusación o haber escuchado a quienes van a venir a las comisiones. Acá está en juego también el prestigio del país. Estamos hablando de uno de los ministerios más relevantes, si no el más relevante que tiene el país, que tiene que ver con las finanzas, que tiene que ver con Hacienda, con el prestigio del país a nivel internacional también. Entonces aquí no estamos votando solo una acusación constitucional contra un exministro, estamos hablando también de una reputación del Estado de Chile frente a otros países. Por lo tanto, yo creo que es relevante escuchar. Yo sé que políticamente cada uno tiene su postura y su corazón en algún lugar, ¿no? Pero esto hay que ponerle los paños fríos y la seriedad que corresponde. De hecho, Camila, yo ya he visto, y nosotros ya en la comisión solicitamos que puedan venir todos los exministros de Hacienda, desde Piñera 1 hasta hoy día, para poder entender, ¿cierto?, la evolución que hemos tenido como país en el trabajo en el Ministerio de Hacienda, en las famosas proyecciones, en las famosas deudas internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo he visto cartas de exministros, como por ejemplo, ministros que no son de la oposición, digamos, son más bien, yo digo, en el centro, son del oficialismo, como, no sé, el exministro Andrés Velasco, estando en contra de esta acusación, o exministros de Educación, como Harald Beyer, por ejemplo, economistas de diversas universidades también, haciendo una alerta a que este trabajo acá en la Cámara de Diputados lo tomemos también desde la perspectiva que yo señalo, que aquí no solo es un tema contra una persona en específico, que es el exministro Grau, sino de las finanzas públicas del país.
Conversamos a esta hora de la mañana con el diputado Alejandro Bernales, que es uno de los integrantes, ¿cierto?, de la comisión revisora que ahora deberá analizar la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Diputado, la oposición, en ese entonces oposición, ¿cierto?, sostiene que el exministro conocía de las advertencias sobre la situación fiscal que atravesaba nuestro país. ¿A usted le parece que es un antecedente suficientemente grave para sustentar esta acusación? Yo, mira, Camila, creo que acá tenemos que escuchar a los invitados. Por supuesto que vamos a invitar al exministro Grau, que ya tiene que venir, pero yo creo que hay que escuchar todas las partes y todo lo que dice, suponía, quería, no sé, todo esto, hay que justificarlo, a ver si eso es así. Yo, de hecho, en la misma nota que tú señalabas, por ejemplo, que una de las cosas que también se ha advertido, ¿no? Yo escuchaba ahí a mi colega Sánchez, por ejemplo, decir, se le acusa por haber proyectado mal, por haber hecho esto mal, por haber proyectado, de nuevo, repitió como 3 o 4 veces el haber proyectado. Y justamente el Ministerio de Hacienda y los ministros de Hacienda efectivamente proyectan ciertas posibles realidades en lo financiero, ¿no? De hecho, el actual ministro, Quirós, también ha proyectado y también hace ciertas estimaciones. Entonces la pregunta es, si esas estimaciones que se hacen, ¿no? Y todo el mundo sabe que en economía se utilizan estas proyecciones y varían de acuerdo, no sé, en enero está la guerra, ¿cierto? Esta guerra que se declara Estados Unidos a Irán con Israel, y eso cambia el panorama efectivamente de cualquier tipo de proyección. Entonces la pregunta es, ¿se le va a acusar a un ministro por proyectar mal? ¿Qué hacemos entonces si el ministro Quirós proyecta mal, por ejemplo, todos los cálculos que ha hecho en esta reforma de reconstrucción que ha presentado acá en la Cámara de Diputados y que se aprobó y que hoy día está en el Senado? Entonces, hoy día, quienes llaman a votar a favor por haber proyectado mal, el día de mañana van a votar a favor si el ministro Quirós también proyecta mal. Entonces, esos son los puntos que tenemos que discutir, escuchar, yo creo que acá, Camila, también mucho a los expertos. Yo creo que las acusaciones constitucionales, como digo, tienen un carácter evidentemente que es muy político, y hay otro carácter que es técnico. Yo creo que en este caso hay que comprender mucho lo técnico para tomar la mejor decisión. Y bajo su punto de vista, diputado, ¿cuáles son los antecedentes que usted considera que son clave para poder revisar antes de adoptar una postura definitiva? Mire, yo creo que es muy clave, muy clave, más allá de estos antecedentes, ¿cierto?, que es lo que se le acusa, la subestimación del déficit fiscal, omisión de gastos y el tema de las presiones financieras, las inconsistencias que podría tener en la proyección de deuda pública, todo lo que hemos estado hablando recién. Yo creo que aquí es muy importante escuchar a los exministros de Hacienda, ¿no? Y ver la realidad de quienes han trabajado en el ministerio, en diversos, ¿cierto?, periodos políticos, de distintos partidos políticos, de poder comprender a través de la voz de ellos cuál justamente es la visión que tienen. ¿Por qué? Lo vuelvo a reiterar, para sacar de esta discusión, ¿cierto?, la figura política de Nicolás Grau y bajar al trabajo técnico que hace el Ministerio de Hacienda. Porque quiero repetir, si a un ministro se le está castigando por hacer proyecciones como lo hacen todos los otros ministros o los exministros, y más bien se está fijando por una postura política, y yo tiendo a entender también, Camila, que aquí también hay ciertas estrategias, como nosotros hemos visto, como le han subido la benzina a los vecinos. Estamos viendo cómo va a subir, por ejemplo, la luz, cómo todos los gastos, ¿cierto?, de esta nueva reforma de reconstrucción, que se la ha llamado ley miscelánea, va a impactar al bolsillo de nuestros vecinos. Se está tratando de enlazar con esta acusación constitucional para decir, ve, la Cámara aprobó y aquí el responsable fue el gobierno anterior que hizo mal la pega en este sentido, y por eso hoy día está sucediendo el otro. Entonces, yo creo que hay una serie de tramas que hay que empezar a desenredar en la comisión de la acusación constitucional. Pero para mí, Camila, raya para la suma, es muy importante poder escuchar a los exministros, como decía Andrés Velasco. Me interesaría mucho escuchar en la comisión
a Ignacio Briones, que son personas que yo considero que están más bien, siempre han estado, lo que uno lee en sus redes sociales, en sus declaraciones públicas, cuando fueron candidatos pre o presidenciales, que tienen una postura que a mí me parece que siempre ha sido sensata y desde, cierto, también una mirada que sea lo mejor para el país y no dañemos por esta acusación constitucional nuevamente la imagen internacional respecto a las arcas públicas de Chile. De hecho, yo creo que este argumento que yo estoy dando ahora, ¿no?, es algo que también se cuestiona mucho en Chile Vamos. Y yo he visto colegas de Chile Vamos, por ejemplo, Renovación Nacional ha dicho que va a dar libertad de acción, porque hay algunos parlamentarios que ven en esto, ¿cierto?, este peligro. Hay otros parlamentarios que dicen, bueno, aquí lo que puede pasar es que va a venir una nueva ola de acusaciones constitucionales. Hay parlamentarios del oficialismo que están con muchas dudas respecto a esto, y también me gustaría escuchar al mismo ministro Quirós, que es lo que opina al respecto. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, rechazó las versiones que apuntan a una eventual intervención del abogado Luis Hermosilla en el conflicto judicial que sostuvo en el año 2018 con el entonces Contralor Jorge Bermúdez. Detalles a continuación. A través de una columna publicada en El Mercurio, la autoridad afirmó que no conoce al panelista y aseguró que jamás le solicitó gestiones ni de manera directa ni a través de terceros. Pérez recordó que la Corte de Apelaciones de Santiago acogió de forma unánime el recurso de protección que presentó tras el intento de remoción de su cargo como subcontralora, decisión que posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema. La Contralora sostuvo que las recientes publicaciones sobre supuestas conversaciones entre terceros buscan instalar dudas respecto a la legalidad de esos fallos judiciales. Además, cuestionó la veracidad de algunas afirmaciones que fueron difundidas en medios de comunicación, señalando que contienen errores que podrían inducir a la ciudadanía a sospechar de manera injustificada sobre actuaciones judiciales e institucionales. Finalmente advirtió que este tipo de publicaciones no solo afectan su honra personal, sino también la credibilidad de la Contraloría General de la República, e hizo un llamado a ejercer el periodismo con responsabilidad y apego a los hechos verificados. Vamos a retomar a esta hora el contacto con nuestra unidad móvil, porque ahí está el periodista Daniel Zunino. Te escuchamos, Daniel. ¿Cómo estás, Ricardo? El director de Servicio de Registro Civil de Identificación, Omar Morales, calificó como una lamentable confusión la situación generada por la entrega de cédulas de identidad con una diligencia superior a la autorizada para un grupo de personas migrantes. Durante la exposición ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, explicó que el problema afectó a 5 personas refugiadas que mantenían una situación migratoria regular y cuyos documentos fueron emitidos con una vigencia de 5 años en lugar de los 8 meses establecidos para esos casos. Morales señaló que el error se originó en el intercambio de información entre el Registro Civil y el Servicio Nacional de Migraciones, precisando que los documentos fueron anulados y rectificados una vez detectada la inconsistencia. La autoridad también abordó las diferencias de información detectadas tras la modernización de los sistemas institucionales, según indicó, de una nómina de 19.000 registros proporcionada por Migraciones, cerca de 4.000 presentaban datos incongruentes que fueron informados para su revisión. Finalmente, Ricardo, el director enfatizó que ninguna de estas inconsistencias derivó en la entrega de cédulas válidas a personas que no correspondiera. Los parlamentarios en este caso valoraron las explicaciones entregadas, aunque solicitaron revisar los procedimientos para evitar nuevos errores y acordaron citar al exdirector de Migraciones, Luis Tayer. Es lo que tenemos hasta esta hora, 14:31. Gracias a Daniel Zunino, periodista del equipo de puranoticias.cl. Gracias, Daniel. Que esté muy bien, Ricardo. Continuamos con más informaciones. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió el Plan de Reconstrucción Nacional
y relativizó las advertencias realizadas en el Consejo Fiscal Autónomo respecto de sus efectos en las finanzas públicas. En entrevista con Radio Duna, el secretario de Estado sostuvo que el organismo no realizó estimaciones nuevas y que sus observaciones se basan en antecedentes entregados previamente por el propio gobierno. Quirós afirmó que la reforma debe ser complementada con medidas de austeridad y control de gasto público, asegurando que ambas estrategias forman parte del plan económico impulsado por el Ejecutivo. Asimismo señaló que la iniciativa busca recuperar condiciones que permitieron un mayor crecimiento económico en el pasado y generar mejor perspectiva para el empleo. Respecto de la acusación constitucional presentada contra su antecesor Nicolás Grau, el titular de Hacienda aseguró que se trata de una decisión que corresponde exclusivamente al Congreso y afirmó que el gobierno no intervendrá en este proceso. Finalmente expresó su convicción de que la forma permitirá recuperar el empleo y la prosperidad, aunque precisó que en economía no existen certezas absolutas sobre los resultados futuros. Hacemos un nuevo y último alto en Hora de Noticias y ya estamos de vuelta con más informaciones. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Bien, ya estamos de vuelta en el último bloque de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio y nos lee en la web. Vamos a la información que trae de nuestro portal. Encuesta CEP: 52% desaprueba la forma en que el presidente Kast conduce el gobierno, mientras que un 34% la aprueba. Según la encuesta del Centro de Estudios Públicos CEP de abril-mayo 2026, la desaprobación al presidente José Antonio Kast llegó al 52%, aumentando 6 puntos respecto a la última edición del estudio, mientras que la aprobación alcanza un 34%. Además, un 51% cree que el mandatario no tiene disposición a escuchar y llegar a acuerdos con la oposición. Por el contrario, un 44% de los encuestados piensa que el jefe de Estado tiene disposición a escuchar y llegar a consensos con la oposición. En tanto, un 5% o no sabe o no contestó. Respecto a si el presidente cumplirá las promesas de campaña, un 28% declaró tener nada de confianza, un 39% poca confianza, mientras que un 21% indicó que tiene bastante confianza y un 10% mucha confianza en que sí las llevará a cabo. En otros temas, un 45% de los encuestados respondió que las situaciones económicas, o en este caso la situación económica actual del país, es mala o muy mala, frente a un 43% que cree que es ni buena ni mala. Cabe señalar que el estudio, realizado entre el 18 de abril y el 27 de mayo del presente año, fue aplicado en terreno a 1.469 personas en 122 comunas del país. El nivel de respuesta fue de un 62,2% en relación a la muestra original de 2.360 ciudadanos. La recolección de datos se hizo a través de entrevistas cara a cara basada en un cuestionario estructurado. Además, estima que el error de esta muestra es en más o menos un menos o más de un 2,2%, considerando varias máximas, un nivel de confianza de un 95% y un efecto del diseño estimado en un 1,2%. Vamos a revisar a continuación las informaciones internacionales en puranoticia.cl. Seguimos atentos a lo que ocurre en Medio Oriente, porque durante las últimas horas volvió a escalar la tensión entre Estados Unidos e Irán, tras una serie de ataques y represalias que han encendido las alarmas de la comunidad internacional. Mientras Washington confirmó bombardeos contra objetivos iraníes, Teherán respondió con ataques contra instalaciones estadounidenses en la región. En este escenario, el presidente Donald Trump endureció su discurso y lanzó una dura advertencia al régimen de Irán. Los detalles de estas y otras informaciones los escuchamos a continuación en la voz de la periodista Carmen Paz González. ¿Cómo están? Vamos a revisar noticias del ámbito internacional hasta ahora a través de puranoticia.cl.
Comenzamos con lo que ocurre en Medio Oriente, donde la tensión alcanzó un nuevo punto crítico durante las últimas horas, luego de una serie de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán que amenazan con ampliar el conflicto en la región. La escalada comenzó desde que el mando central estadounidense confirmara bombardeos con munición de precisión contra diversos objetivos estratégicos iraníes ubicados cerca del estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. Washington sostuvo que la operación se realizó en legítima defensa luego del derribo de un helicóptero Apache estadounidense ocurrido en esa zona. Según informó el Pentágono, los ataques estuvieron dirigidos contra sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre e instalaciones de vigilancia consideradas clave para las operaciones militares iraníes. Las autoridades estadounidenses afirmaron que la acción fue una respuesta proporcional a la agresión sufrida y recalcaron que sus fuerzas se mantienen preparadas para enfrentar nuevas amenazas en la región. El incidente ocurre además en medio de una creciente preocupación internacional por la seguridad de la navegación en el estrecho de Hormuz, este paso estratégico por donde circula una parte importante del petróleo comercializado a nivel mundial. Como respuesta a los bombardeos, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó una ofensiva con drones y misiles contra instalaciones militares estadounidenses desplegadas en Medio Oriente. De acuerdo con medios de comunicación vinculados al régimen iraní, uno de los principales objetivos fue la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en Bahrein. Asimismo, Teherán aseguró haber atacado instalaciones militares en Jordania y otros puntos estratégicos de la región. Las autoridades iraníes señalaron que estas acciones corresponden a una represalia directa frente a los ataques ejecutados por Washington y afirmaron que van a actuar, o que actuaron más bien, ejerciendo su derecho a legítima defensa. La ofensiva obligó a distintos países de la región a activar sus sistemas de defensa aérea. Jordania informó la interceptación de varios misiles lanzados desde territorio iraní hacia la zona de Azraq, donde opera una base militar estadounidense. Por su parte, Bahrein denunció una agresión sistemática y aseguró haber destruido diversos drones y proyectiles antes de que alcanzaran sus objetivos. Kuwait también anunció la activación de sus sistemas antiaéreos, esto luego de detectar amenazas sobre instalaciones militares ubicadas en su territorio. Hasta el momento, las autoridades regionales no han reportado víctimas fatales ni daños materiales de consideración. Y en medio de este escenario, el presidente Donald Trump elevó aún más la tensión con una dura advertencia dirigida a Teherán. A través de redes sociales acusó a Irán de retrasar deliberadamente las negociaciones impulsadas para alcanzar un acuerdo de paz y aseguró que las autoridades iraníes dejaron pasar una oportunidad para evitar el conflicto. Irán solo habla y no actúa. Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente. Ahora tendrán que pagar las consecuencias, fue lo que afirmó el mandatario estadounidense. Trump también cuestionó la capacidad militar iraní y sostuvo que gran parte de sus fuerzas armadas han quedado debilitadas tras los recientes enfrentamientos. La nueva escalada ocurre justo cuando distintos actores internacionales intentaban acercar posiciones entre Washington y Teherán. De hecho, apenas un día antes, el propio Trump había señalado que las conversaciones impulsadas por Pakistán estaban en una etapa decisiva y que un eventual acuerdo podría concretarse en pocos días. Sin embargo, los nuevos bombardeos, las represalias militares y el endurecimiento de las posturas vuelven a sembrar dudas sobre el futuro inmediato de las negociaciones. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos ante el riesgo de que una nueva escalada militar termine afectando la estabilidad de toda la región y provoque consecuencias económicas y geopolíticas a nivel global. Con esta información dejamos hasta aquí la revisión de noticias del mundo y volvemos al estudio contigo. Gracias a la periodista Carmen Paz González por las informaciones internacionales. Y de lo internacional nos vamos al deporte porque vamos a revisar todas las informaciones deportivas junto a Joaquín Arias, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Joaquín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, día miércoles y tal como lo anunciábamos el día de ayer, el conjunto de Leones en el básquetbol nacional se jugaba justamente su final, o sea, su paso a la final, en un partido donde se impuso ante la Universidad de Concepción, en la Casa del Deporte en Concepción, un partido realmente de infarto que le termina ganando
el conjunto de Leones por 79-78. Sobre el final del encuentro fue justamente Felipe Injaco, quien a falta de 13 segundos de terminar el partido termina anotando un doble que le da el triunfo al cuadro felino, y Felipe Injaco, quien llegó desde Argentina para reforzar al conjunto de Leones en esta postemporada, termina convirtiéndose en el MVP de esta quinta final con 22 puntos, 5 triples, 10 rebotes y 5 asistencias. Con esto, el conjunto de Leones va a jugar su sexta final consecutiva el día sábado a las 20:30 horas en el Polideportivo del Estadio Nacional frente al cuadro de Español de Osorno. A diferencia de otros años, este partido va a ser final única que se va a estar disputando, como bien decíamos, este día sábado en Santiago. Mientras que en el fútbol nacional, el conjunto chileno se enfrentó a la República Democrática del Congo, un partido que en primera instancia estaba programado en España, se termina suspendiendo debido al cuadro de ébola que afecta a la República del Congo y temas sanitarios, y el partido se terminó jugando a puertas cerradas en el Stade de la Source en Orleans, con un primer tiempo donde el seleccionado chileno sufrió por parte de los primeros 45 minutos algunos ataques del conjunto del Congo, selección que va a estar disputando el Mundial 2026, pero ya sobre la segunda mitad, en el comienzo de la segunda mitad, minuto 51, un golazo de Darío Osorio para darle el 1-0 parcial a Chile, que fue al minuto 86, un gol de Matías Sepúlveda de tiro libre le da el 2-0 parcial a Chile, quedó en el descuento el minuto 88 del cuadro del Congo de Kabembe. Con esto termina ganando el conjunto chileno por 2-1, cerrando así su gira por Europa preparatoria o amistosos del seleccionado chileno y preparatorios para los cuadros del Mundial como Portugal y Congo. Y aprovechando que estamos hablando del Mundial que arranca este día jueves, muchas polémicas en cuanto a las situaciones migratorias que tiene Estados Unidos y que terminan marginando algunas selecciones y también algunos protagonistas de este mundial, como es el árbitro Omar Abdulkadir Artan, este árbitro somalí quien fue expulsado de Estados Unidos, llegaba como una de las principales figuras en cuanto al arbitraje de FIFA y no va a poder estar presente, al menos de momento, en este sitio mundialista. Está todavía la FIFA ahí haciendo algunos ajustes, pero no es la única polémica migratoria que hay, porque hay bastantes retenciones negativas a las delegaciones. Un interrogatorio de 7 horas al cuadro de Irak, el delantero estrella Aymen Hussein fue demorado y retenido en el aeropuerto de Chicago. El servicio de migración lo confundió con un sospechoso que compartía su mismo nombre y apellido y obviamente estuvo ahí 7 horas detenido. Controles humillantes también a la selección de Senegal, que se viralizaron algunas imágenes siendo registrados exhaustivamente en plena pista de aterrizaje en San Antonio, y el cuerpo técnico de Irán bloqueado. La selección de Irán debió mudar su campamento de base a México y va a tener que viajar solamente para los partidos, llegar en la mañana, jugar el partido y volverse a México. Son algunas de las polémicas migratorias que está teniendo este Mundial 2026 que, lo decíamos, se va a jugar en Estados Unidos, Canadá y México, con Estados Unidos como uno de los principales problemas o países con problemas migratorios. Esperemos que se pueda resolver y que sea una cita mundialista como la hemos visto ya en otras ocasiones, con hinchadas de todos los equipos y también con los protagonistas que puedan estar dentro de la cancha. Ya mañana nos vamos a meter de lleno a lo que es este mundial, que va a arrancar, bien decíamos, este día jueves con el partido entre México y Sudáfrica a las 15 horas. Y gracias para Joaquín Arias. Vamos a revisar otras informaciones del deporte. Las durísimas declaraciones de Javier Correa contra el árbitro Nicolás Gamboa tras la derrota de Colo-Colo frente a Huachipato por la Copa de la Liga se ha convertido en el gran tema de la semana en el fútbol chileno. De hecho, el juez consignó en su informe los dichos del goleador del Cacique como declaraciones ofensivas, y el sindicato de árbitros solicitó al Tribunal de Disciplina de la NFP un histórico castigo de 10 partidos de suspensión para el delantero. Frente a todo este lío que se ha generado, el propio jugador salió a disculparse por sus palabras contra el referí a través de un video publicado por las redes sociales del conjunto de Macul. Acá estoy, pidiendo disculpas por mis declaraciones del domingo. Creo que fueron desacertadas, en caliente, no fue el momento ni con el ánimo de ofender a nadie, sino que uno a veces en caliente se equivoca. Somos seres humanos, expresó el ariete en el registro. Nosotros, como todos, los árbitros por ahí pueden cometer errores. Hay que saber pedir disculpas y aceptar cuando uno se equivoca, añadió el trasandino. Por último, Correa sentenció, así que nada, pedirle mi disculpa al árbitro de ese momento y a todos los árbitros del fútbol chileno.
El futuro de Alexis Sánchez continúa en incertidumbre luego del término de la temporada en Sevilla. Según reveló la prensa española, el delantero chileno tendrá una conversación clave con la dirigencia del cuerpo técnico del club andaluz para definir si seguirá o buscará nuevo destino. Desde España señalaron que la continuidad del máximo goleador histórico de La Roja dependerá, entre otros factores, de las condiciones económicas que pueda ofrecer Sevilla y del rol que tendrá dentro del proyecto deportivo para la próxima campaña. En paralelo, el diario ABC de Sevilla aseguró que el atacante tiene otras propuestas sobre la mesa y que Universidad de Chile aparece como una de las alternativas que siguen atentamente su situación de cara al futuro. A sus 37 años, el niño maravilla deberá decidir si extiende su carrera en el fútbol español o si concreta un eventual regreso al país en medio de interés que genera su posible llegada al cuadro azul. Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales de la ANFP, realizó un positivo balance de la gira de La Roja por Europa, luego de los amistosos frente a Portugal y República Democrática del Congo. El dirigente aseguró que la experiencia permitió sumar instancias competitivas importantes para el nuevo proceso. Correa valoró especialmente la victoria ante el conjunto africano y afirmó que los resultados ayudan a seguir convenciéndose del camino escogido, enfocado en sumar minutos a jugadores jóvenes y con poca experiencia en la selección adulta. El gerente de selecciones también sostuvo que enfrentar a rivales clasificados al Mundial es parte del desafío que debe asumir Chile, insistiendo en que el objetivo es preparar un equipo competitivo de cara a futuras clasificatorias y con la mirada puesta en el Mundial del año 2030. El presidente de Deportes Limache, César Villegas, descartó que existan ofertas por el delantero Daniel Popín Castro y aseguró que el club no tiene la intención de desprenderse de una de sus principales figuras en el mercado nacional. El dirigente fue categórico al señalar que en caso de que aparezca una posibilidad de transferencia, la única opción que evaluaría sería una venta al extranjero, descartando reforzar a su rival directo en el fútbol chileno. Castro se ha transformado en uno de los jugadores más importantes del cuadro limachino gracias a sus goles y rendimiento, lo que ha puesto en la órbita de otros equipos de cara a la próxima venta de fichajes. Vamos a revisar el espectáculo porque Yamila Reina recordó el difícil proceso que enfrentó luego del término de su relación con el cantante Américo, con quien incluso tenía planes de matrimonio. La actriz argentina se sinceró sobre este complejo episodio durante su participación en el reality de Mega ¿Volverías con tu ex? En conversación con Daniel Valenzuela, reveló que hace apenas 3 meses se encontraba derrotada absolutamente, literalmente en el suelo de mi casa llorando, reflejando el máximo y profundo dolor que atravesó tras la separación. Sin embargo, aseguró que hoy vive un momento completamente distinto y que esta experiencia le ha permitido reconstruirse, destacando que incluso en los momentos más difíciles pueden surgir nuevas oportunidades y aprendizajes. Continúan los cambios en el programa Políticos Sin Filtro. A pocos días de asumir como reemplazante de Gonzalo Feito, el periodista Felipe Bianchi confirmó que dejará la conducción del espacio, asegurando que su participación siempre fue de carácter temporal. El ex integrante del Caiga Quien Caiga explicó que aceptó llegar al programa para ayudar al equipo luego de la salida de Feito y aclaró que no forma parte del proyecto político de manera permanente, ya que retoma sus labores ligadas al fútbol. Además antes de despedirse, Bianchi adelantó que la periodista Bárbara Rebolledo será quien tome la conducción de forma interina mientras la producción define quién será el conductor o conductora definitivo del programa. Vamos a revisar al finalizar nuestra jornada de hoy, en Hora de Noticias, los titulares de nuestro informativo. Encuesta CEP reveló que un 52% desaprueba la forma en que el presidente Kast conduce el gobierno, mientras que un 34% lo aprueba.
Reactivan búsqueda de María Elcira en Limache. Fiscalía despliega nuevos equipos especializados, drones y tecnología para revisar el caso desde cero. Conductor salió eyectado tras grave accidente en la ruta 78. Hombre resultó herido luego del volcamiento de un minibús en San Antonio. Caen 2 presuntos integrantes del Tren de Aragua. Son acusados de asesinar a un ciudadano venezolano que intentó refugiarse en la conserjería de un edificio en Independencia. Gabriel Boric critica embargos a deudores del CAEX. Mandatario acusa a la oposición de impedir una reforma al sistema de financiamiento estudiantil. Partido Comunista busca modificar la ley Naín Retamal. El proyecto elimina la presunción de legítima defensa por parte de la policía y reabre el debate sobre la seguridad pública. Por su parte, el presidente Katz anuncia rechazo del gobierno al proyecto que modifica la ley Naín Retamal. Contratistas de Codelco iniciaron huelga de División Andina. Movilización incluyó barricadas en acceso a la faena minera en los Andes. CFA advierte que la deuda pública podría llegar a un 43,6% del PIB. El organismo analizó el proyecto que aumenta el endeudamiento fiscal para el año 2026. Y de esta manera estamos poniendo punto final a la presente edición de Hora de Noticias a través de puranoticias.cl, donde usted nos ve, nos escucha y nos lee. Nos ve en la televisión, nos escucha en la radio y nos lee en la web. Las noticias como a ti te gusta. Que tengan una gran jornada. Buenas tardes. Puranoticias.cl presentó Hora de Noticias